¿qué tal? Bienvenidos un día más a Moda Makeup. Como os dije hace un par de semanas, os pregunté si queríais que hiciera un vídeo especial para los cuidados especiales en verano para nuestros hámsters, y un montón de gente, incluso por privados, me habéis dicho que queréis ver este vídeo. Así que aquí os traigo unos 5 tips que debéis de seguir y unos 2 o 3 tips que no debéis seguir. Bueno, pues los tips que sí que debéis de seguir, algunos sí que me los ha comentado el veterinario, porque le he preguntado a ver qué podemos hacer con los animalitos estos en verano, y me dijo que no debemos de preocuparnos en exceso, porque normalmente los roedores tienen un sistema, es que no sé cómo se llama, que regula mucho mejor la temperatura, mejor que las personas, porque ellos, si tienen mucho frío, su cuerpo enseguida se calienta, y si tienen mucho calor, su cuerpo enseguida se refresca, baja la temperatura, cosa que a nosotros no nos pasa, porque nosotros sudamos. Nuestro sistema lo que hace es sudar para soltar el calor en verano, por ejemplo, o con el frío lo que hacemos es erizar la piel para que se caliente los músculos. Y los hámsters, por ejemplo, no sudan. Creo que en general todos los roedores no sudan, entonces si no sudan, pues ¿cómo cambian la temperatura? Pues porque tienen un sistema mejor, tienen un sistema más desarrollado en ese sentido. Así que, ¿cuáles fueron los trucos que me recomendó la veterinaria? Pues los siguientes. En el número 1, refrescar al hámster con un spray. Simplemente yo cojo una botellita de agua de estas de colonia, de estas de spray para el bolso, y yo lo he llenado de agua del grifo, que esté limpio el bote, a ser posible, porque así, de esta manera, puedo echarle incluso por la cara y todo, porque sé que el agua no le va a hacer daño. Es mejor que no le pongáis nada de colonia ni nada, para que le podéis echar por la carita y no le pase nada al hámster, porque si le entra a los ojos les cuesta muchísimo. Los roedores, me habéis preguntado muchas veces, no se pueden mojar como los perros, no se pueden meter debajo del grifo y mojar el hámster y secarlo con el secador, como habéis dicho muchos, no. Lo primero, porque el pelo no está preparado para ser lavado de esa manera, con tanta abundancia de agua, le quitáis el pH del pelo y no es recomendable. Y lo segundo, porque se pueden llegar a constipar. Si se quedan los animalicos tan mojados, tan fríos, aunque le pongáis agua caliente, da igual, es que no son animales que están adaptados para mojarse tanto. Entonces es mejor rociarle un poquito con el spray y ya está. De esta manera el hámster también se empieza a lavar y bueno, pues se refresca un poquito. Yo esta manera es la que más utilizo, porque parece que así ya veo, digo, bueno, pues ya está, ya no tiene que... El segundo tip es agua fría. Pero ojo, yo no pongo agua de la nevera directamente al bebedero. Yo lo que hago es poner la mitad de agua del bebedero de agua fría de la nevera y la otra mitad del grifo de filtro. Yo nunca le pongo agua del grifo de cal, le pongo agua de la que bebo yo, de botella y eso. Entonces pongo la mitad y la mitad de cada una, fría y del tiempo, para que exista un poquito fresquita. Muchas veces me habéis preguntado que cómo hago yo para que beba el hámster de bebedero, porque muchas veces no saben que esa botella es para beber. Yo lo que hago es acercarle el morrete a la botella de agua, al hierro, y ella se moja el hocico, ya sabe que ahí hay agua, y ya sabe que está fresquita y bebe de ahí. Aunque bueno, si no quiere beber, no va a beber. El siguiente tip es fruta o verdura fresca, porque la verdad es que a estos animales les encanta un montón la fruta y la verdura, pero tenéis que tener mucho cuidado con las frutas y verduras que tengan mucho agua. Por ejemplo, la sandía, no podéis darle la parte de la naranja, o sea, lo que es el melón de agua, no podéis darle naranja, no roja. La sandía no podéis darle lo que comemos nosotros, porque eso tiene muchísima agua. Acordaos que a nosotros siempre nos chorrea de morder, eso tiene muchísima agua y a los hámsters les da diarrea, y una vez que le dé no pasa nada, pero constantemente se puede deshidratar y se puede poner muy malito. Entonces es mejor darle la corteza, aunque para vosotros sea amargo, a ellos les encanta. A Atenea le encanta la corteza de la sandía, se la come entera, o sea, hasta la piel, todo. Yo lo que hago es, cuando como una rodaja de sandía, cuando ya me la termina la parte roja, le corto un trocito de la corteza blanca y verde y se la doy. Y eso le refresca un montón a ella, porque está fresquito y ya pues parece que come algo más fresco. Y con la verdura pasa lo mismo. El pepino, por ejemplo, tiene muchísima agua.
La manzana también tiene bastante agua, el tomate, bueno, eso también son verduras y frutas, que el melón también tiene bastante agua. Es mejor que le deis más tipo plátano, las fresas, bueno, tienen agua, pero de vez en cuando, tampoco tiene tanta agua como la sandía. Es mejor darle fruta y verdura que no tenga tanta agua. Y la lechuga también es bastante mala para ellos porque tiene mucha agua. Es mejor la zanahoria, que eso también es bueno para el pelito. El cuarto tip es la arena de chinchilla. Sabéis que esto a mí me gusta mucho y a Atenea le encanta, la arena de chinchilla. Esto, la manera de lavarse los hámster, aparte de lo que es ellos solitos con sus manitas y su saliva, es con la arena de chinchilla. En general todos los... Bueno, sí, los jergos, por ejemplo, también se lavan en arena de chinchilla. Las ardillas creo que también, y bueno, las chinchillas. Y la arena lo que hace es quitarle la grasa del pelito. Cuando tiene el pelo muy sudado, o sea, muy resobado, sudado no, muy resobado y muy apelmazado, con la arena lo que hace es que se le queda más sueltecito. O sea, es la manera de bañarse. Por eso se le llama a la arena de chinchilla la bañera de arena, porque ellos se lavan ahí. Entonces la arena, como está fresquita, pues también se queda ella más fresquita. Y el último tip es un espacio fresco, es decir, si tenéis una terracita que corre el airecito, pero no demasiado, podéis soltarlo o si podéis, es seguro, el hámster solo, que a mí me da mucho miedo, o con la bola o el arnés. Atenea, por ejemplo, ya no me permite ponerle el arnés, no le gusta, y como está ella mayorcita, tiene más de 2 años y medio, pues no se lo pongo. Si no quiere, yo no se lo pongo. La bola sí que le encanta y se mete ella sola. Entonces con la bola sí que la saco. Muchas veces también me habéis preguntado si no les da calor. Eso también tenéis que verlo vosotros. Si la bola ha estado al sol y está el plástico caliente, pues sí se asfixia el animal, pero si ha estado guardado, yo lo tengo guardado en el armario, con el cajón con las cosas de Atenea, y ahí está fresquito, ella puede estar dando vueltas, o sea que eso no hay problema. Y con esto vamos a los tips que son perjudiciales para el hámster. Por ejemplo, las corrientes de aire. No podéis poner al hámster, aunque vosotros tengáis calor, ella o él quizás no tenga calor. Muchas veces lo que hacen es ponerse así estirados en la jaula, con la barriga pegada al plástico de la jaula cuando tienen calor. Pero lo que no podéis poner es la jaula en corriente, porque se constipan con mucha facilidad y se puede poner bastante mal. Entonces no podéis ponerlo en lo que es una corriente de aire constantemente. Yo lo que hago es ponerlo en un sitio donde sé que está bien, que no pasa calor, no hace bochorno, pero tampoco está en toda la corriente del aire. Entonces no podéis ponerlo en corrientes de aire fuertes. El siguiente tip que no debéis seguir, es decir, que es perjudicial para el hámster, es lo que os he comentado antes, el mojar el hámster debajo del grifo, porque aunque vosotros os bañéis en la piscina o en la playa, los hámsters no se bañan, no se mojan enteros, solo se pulveriza un poquito de colonia de spray, que eso también se me ha olvidado deciros antes. Si vosotros tenéis colonia de hámster, de roedores, también podéis utilizar eso para que se refresque un poquito, pero nunca llegar a mojarlo debajo del grifo ahí, porque se puede poner muy malo o mala. Y el último tip que no quiero que hagáis, que no me gustaría que hicierais, mejor dicho, que puede ser perjudicial para el hámster, es el hielo. Esto la verdad es que no es así de que no pueden comer nada de hielo, pero a mí no me dan buena espina. Yo sé que por ejemplo las chinchillas sí que hay gente que le pone hielo y no pasa nada, pero los hámsters yo lo veo un animal tan pequeño, tan vulnerable, que yo no le pondría hielo, porque hay gente que le pone el hielo directamente y a mí eso veo que es... no. Ya os he dicho antes que si quieres ponerle algo fresquito, fruta, verdura fresca, o el agua, ponerle un chorrito de agua fría, pero lo que es hielo directamente no, porque ese cambio... Pensar, por ejemplo, cuando vosotros coméis un polo de hielo, que mordéis y os sube por aquí enseguida el frío, eso le puede pasar al animal y no sabes si le va a doler, porque los animales no hablan, no saben si lo está pasando mal, si le duele la cabeza, si se pone malo. Entonces es mejor evitar esas cosas y así evitamos males. Así que nada, hasta aquí todos los tips que os quería contar para el verano para nuestros hámsters. Os quiero comentar también, aunque muchos ya lo sabéis, que tengo una nueva cuenta de Instagram que es Moa World, que es para subir las cosas de hámsters, aunque sigo teniendo la cuenta de maquillaje Moa. Y también lo que os estaba diciendo que estoy preparando y tal, que a partir de septiembre
esta cuenta no se va a llamar Moa Makeup, sino que voy a transformarle a Moa World. Y también va a cambiar un poquito el contenido. Pero tranquilos, que eso ya lo explicaré en un vídeo especial y de momento vamos a seguir así. Pero que para que vayáis familiarizando, que si luego no encontráis Moa Makeup no os preocupéis, que es normal. Así que nada, nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo, que no os olvidéis de suscribiros por aquí. Yo os dejo por aquí la lista de reproducción de hámster, de otros vídeos que he hecho de hámster, para que los veáis todos, que siempre me hacéis preguntas que ya he respondido. Así que nada, hasta la semana que viene en el próximo vídeo. ¡Chao!